La brisa de la tarde recorría la pradera como un susurro antiguo, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y el eco de pasos que alguna vez fueron libres. En medio de la gran explanada donde las carpas del consejo se alzaban como guardianes de un tiempo convulso, una mujer apache avanzaba con paso firme. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, reflejaban la fuerza de quienes habían visto la injusticia y aún así se mantenían de pie. Llevaba consigo no solo su orgullo, sino también el peso de una verdad que estaba a punto de romper el silencio. Aquella mañana, los colonos y los ancianos de la tribu se reunían para discutir la paz, pero la paz tenía un precio: la memoria de los caídos y las tierras robadas. El hombre que presidía el consejo era un colono de semblante sereno, de barba bien recortada y palabras suaves, pero su cuello portaba un collar que, para él, era simplemente un objeto de adorno, un recuerdo adquirido en un intercambio años atrás. Nadie en la sala parecía darle importancia, hasta que la mujer apache se detuvo frente a él, su respiración contenida por la rabia y la tristeza que luchaban por aflorar. Sus dedos temblaron, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Alzó la mano y señaló aquel objeto, sus labios pronunciando unas palabras que helaron el aire: «Era de mi padre». El silencio cayó sobre el consejo como una piedra lanzada a un lago inmóvil. Los ancianos voltearon la mirada, los colonos murmuraron entre sí, y el hombre, desconcertado, llevó instintivamente su mano al collar. «¿Qué dices, mujer?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Pero ella no titubeó. «Ese collar fue forjado por mi padre, un artesano apache que murió defendiendo estas tierras. Lo llevaba en el cuello el día que nunca volvió a casa. Me lo arrancaron junto a su vida». Sus palabras, cargadas de dolor, atravesaron la sala con la fuerza de una flecha. La tensión creció como un incendio sin control. Algunos colonos empezaron a murmurar que no podía ser cierto, que el collar se lo había vendido otro hombre, un comerciante de paso. Pero los ancianos asintieron lentamente, reconociendo la pieza. Era inconfundible: el trabajo de plata y turquesa, la figura del águila en vuelo, todo hablaba de las manos que lo habían creado. Uno de los ancianos, con voz grave, murmuró: «Es verdad. Ese collar pertenecía a Nantan, el orfebre. Fue asesinado en la masacre del Río Rojo». El colono se sintió atrapado, pero en lugar de endurecer su gesto, bajó la cabeza. «No sabía», dijo casi en un susurro. «Lo compré a un hombre que vino a mi granja hace años. Me dijo que era suyo». Su voz no sonaba a excusa, sino a desconcierto, a la incomodidad de quien descubre que su comodidad está construida sobre la desgracia de otro. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La mujer apache no gritó, no exigió venganza, no pidió oro ni tierra. Solo extendió su mano y dijo: «No busco castigo. Solo quiero que la memoria de mi padre vuelva a nosotros. Ese collar no es una joya, es la voz de mi familia». El consejo quedó inmóvil. La generosidad en medio de la herida era algo que nadie esperaba. En aquel instante, el colono se levantó, se quitó el collar y lo colocó en las manos de la mujer, con los ojos humedecidos. «Perdóname», murmuró, y ella, contra todo lo que muchos habrían hecho en su lugar, inclinó la cabeza en señal de respeto. «La culpa no siempre se hereda», respondió. «Pero la reparación empieza por reconocer el daño». Ese gesto cambió el rumbo de la reunión. Los colonos comenzaron a hablar no solo de tierras y acuerdos, sino de historias, de memorias perdidas, de la necesidad de reparar no con dinero, sino con actos de dignidad. Los ancianos, conmovidos, invitaron al colono a compartir la mesa esa noche, y la mujer apache, que había llegado con él, corazón endurecido por años de silencio, se sintió por primera vez escuchada. Con el paso de los días, aquel hecho se convirtió en algo más que una anécdota. Los niños de la tribu aprendieron que el perdón no siempre significa olvidar, sino abrir el camino para que la verdad viva. Los colonos comprendieron que la propiedad sin historia es solo ocupación, pero la memoria compartida puede convertirse en tierra fértil para la paz. Y la mujer, cada vez que tocaba el collar de su padre, sentía que él volvía a caminar con ella, no como una sombra de dolor, sino como una luz que guiaba hacia la reconciliación. En la última reunión del consejo antes del invierno, ella se levantó y habló a todos: «No hemos reparado todo. Todavía hay heridas abiertas. Pero hoy, por primera vez, hemos mirado juntos el mismo horizonte». Los ancianos asintieron, y el colono, aquel que alguna vez llevó el collar sin saber su historia, lo miró con respeto y gratitud.
Y así, en medio de una época marcada por la conquista y la pérdida, nació una semilla pequeña pero poderosa, la de la humanidad que se reconoce, que se pide perdón y que decide caminar de la mano, aun después de tanto dolor. El collar fue guardado en la casa de la mujer apache, no como trofeo ni como símbolo de rencor, sino como testigo de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión puede cambiar el curso de la historia. Y cada vez que los niños preguntaban por él, ella sonreía y respondía, es el recuerdo de que incluso los que vinieron de lejos pueden aprender a escuchar nuestro corazón.